En la tranquila y casi idílica comunidad de Silverwood, Colorado, la perfección parecía ser la norma. Con sus amplias avenidas bordeadas por árboles centenarios, jardines meticulosamente cuidados y casas que relucían bajo el sol, Silverwood se había ganado la reputación de ser un refugio de armonía y éxito. Cada rincón, cada fachada, contaba una historia de prosperidad y orden, donde el tiempo parecía detenerse en una eterna imagen de calma y seguridad. En el corazón de esta comunidad se encontraba Victor Blackwell, un reconocido agente inmobiliario cuya presencia irradiaba confianza y profesionalismo. Su impecable trayectoria y carisma natural lo habían convertido en un referente para vecinos y clientes por igual. Con una sonrisa siempre a punto y una elegancia innata, Víctor parecía encarnar el ideal del éxito y la integridad. Sin embargo, bajo esta fachada pulida y segura, se ocultaba una realidad mucho más oscura y compleja. Detrás de cada trato cerrado y de cada puerta que él abría a nuevas oportunidades, se tejía una red de secretos capaces de destruir vidas y alterar el curso mismo de la comunidad. La dualidad de su existencia, una vida pública de éxito y una privada sumida en engaños, traiciones y pasiones prohibidas, se convertía en una bomba de tiempo a punto de estallar. ¿Qué sucede cuando el velo de perfección se ve perforado por la verdad de una doble vida insostenible? ¿Cómo reacciona una comunidad cuando descubre que la figura que admiraban no era más que la encarnación de una mentira mortal? Prepárate para adentrarte en una historia donde cada calle, cada sonrisa cordial y cada rincón aparentemente perfecto esconde oscuros secretos. Esta es la crónica de un hombre cuya impecable imagen se desmoronó ante la implacable realidad de sus propios demonios y de una comunidad que, al enfrentar la verdad, se vio obligada a replantearse la naturaleza misma de la perfección. Victor Blackwell, de 48 años, se había ganado el estatus de figura emblemática en Silverwood. Durante más de 2 décadas, había labrado una carrera en el competitivo mundo inmobiliario, consolidando una reputación intachable que lo convertía en el referente del éxito local. Con una elegancia que se reflejaba en cada detalle, su presencia era inconfundible. Siempre al volante de su impecable BMW plateado, Víctor no solo transportaba a potenciales compradores a visitar propiedades, sino que también transportaba la confianza y la promesa de un futuro mejor. Casado con Marina Blackwell, una mujer de carácter fuerte y sensibilidad, quien dirigía con pasión una prestigiosa escuela local, la imagen pública de la pareja se consolidaba como la del ideal moderno: estabilidad, éxito y compromiso con la comunidad. Juntos, parecían encarnar la perfección. Él, con su carisma y habilidad para cerrar tratos, y ella, con su dedicación al bienestar de la educación y de los niños de Silverwood. Además, Víctor desempeñaba el rol de padrastro de Adrian Blackwell, un joven de 21 años, que a pesar de haber enfrentado episodios turbulentos en su pasado, encontraba en la figura de Víctor una oportunidad para rehacer su camino. La dinámica familiar, en apariencia, irradiaba unidad y esperanza. La vida cotidiana de Víctor estaba llena de pequeños rituales que fortalecían aún más su imagen de perfección. Los vecinos lo recordaban con afecto. Era habitual verlo en las primeras horas del día regando meticulosamente su jardín, cuidando cada detalle de sus cuidados arbóreos y florales. Siempre dispuesto a tender la mano o intercambiar una palabra amable, su sonrisa cálida se había convertido en un símbolo de la hospitalidad y el optimismo que caracterizaban a Silverwood. Además, su activa participación en eventos comunitarios, desde recaudaciones de fondos hasta festivales locales, demostraba su compromiso con la prosperidad y el bienestar del vecindario, convirtiéndolo en un pilar fundamental de la sociedad local. Sin embargo, tras esa fachada cuidadosamente construida,
se escondía un secreto que amenazaba con derrumbar todo lo que había edificado. Cada logro profesional, cada gesto amable y cada encuentro cordial contribuían a un retrato de perfección casi inmaculado, pero bajo esa superficie se gestaban conflictos y contradicciones que solo él conocía en lo profundo de su ser. La dualidad de su existencia, tan contrastante con la imagen pública, estaba destinada a jugar un papel crucial en el devenir de su vida, marcando el preludio de una historia de engaño y traición que amenazaría con hacer añicos el ideal inmaculado que había representado durante tantos años. Durante los últimos 2 años, Victor Blackwell había tejido una red de mentiras y secretos tan intrincada como peligrosa, construyendo una existencia oculta detrás de su impecable imagen pública. Mientras sus clientes elogiaban su profesionalismo y confiaban en su criterio para invertir en propiedades, pocos imaginaban que, tras cada visita y cada elegante fachada, se escondía un mundo paralelo lleno de encuentros prohibidos y pasiones clandestinas. En las propiedades que exhibía con orgullo, Víctor había encontrado un refugio para vivir sus impulsos más oscuros. Cada casa, cada apartamento, se convertía en el escenario de encuentros secretos, cuidadosamente planeados para evitar cualquier indicio de su verdadera naturaleza. No se trataba solo de relaciones pasajeras o aventuras sin compromiso. Detrás de esas paredes se desataban encuentros que desafiaban las normas sociales. Una doble vida que amenazaba con destrozar la imagen de respeto y éxito que había construido con tanto esfuerzo. Pero quizás el secreto más perturbador y doloroso era la relación que mantenía con Adrian, su propio hijastro. En medio de un torbellino de emociones contradictorias, la relación prohibida se volvió un reflejo de la complejidad interna de Víctor. Por un lado, existía un deseo incontrolable y una atracción que parecía desafiar todos los límites éticos. Por otro, se escondía la conciencia aplastada por la culpa y el remordimiento. Cada encuentro con Adrian estaba impregnado de una mezcla embriagadora de pasión y desesperación. Un vínculo roto por el engaño que, además de alimentar los deseos más oscuros, también alimentaba un constante sentimiento de traición consigo mismo y con la familia que tanto había cuidado. La presión de llevar una vida tan fragmentada comenzó a cobrarse factura en Víctor. La necesidad de ocultar sus múltiples dobles vidas, que no se limitaban a la relación con Adrian, sino que también incluían encuentros furtivos con otros hombres, le generaba un estrés inaguantable. En cada trato inmobiliario, en cada saludo cordial, se escondía el temor de que su secreto pudiera salir a la luz. Cada día era una lucha interna entre el deber de preservar su estatus social, ese papel impecable que tanto admiraban sus vecinos y clientes, y la abrumadora culpa que lo corroía por dentro, un sentimiento que lo hacía sentir cada vez más solo en su propia mentira. Víctor se debatía en un estado constante de tensión. Por fuera, mostraba un rostro siempre amigable y confiable, capaz de generar simpatía y seguridad en aquellos que lo rodeaban. Pero en el silencio de sus momentos solitarios, se enfrentaba a una verdad implacable. La dualidad de su existencia no podía sostenerse para siempre. La acumulación de mentiras, engaños y emociones reprimidas iba marcando, de manera inexorable, el preludio de un desenlace trágico, en el que la fragilidad de su mundo interior amenazaba con estallar en una tormenta de consecuencias irreparables. Cada decisión, cada encuentro furtivo, se sumaba a la pesada carga de un secreto que, con el paso del tiempo, se volvía cada vez más insostenible. La dualidad de Víctor, entre el hombre exitoso y el amante prohibido, se transformaba en una bomba de tiempo, a punto de explotar y destruir no solo la imagen que había construido, sino también la vida que, en apariencia, parecía perfecta. Así,
En el ocaso de una existencia marcada por la aparente perfección, los oscuros secretos acumulados comenzaron a proyectar largas sombras sobre su destino, presagiando que ninguna mentira podría mantenerse oculta para siempre. El 27 de junio de 2014, a eso de las 3 de la tarde, Marina Blackwell regresó a casa después de una extenuante jornada en la escuela, anhelando el consuelo de una tarde tranquila. Al acercarse a la residencia en la calle Magnolia, algo en el ambiente le pareció extraño. Un silencio inusual, un aire denso que contrastaba con la habitual serenidad del vecindario. Al cruzar el umbral, Marina dejó caer sus llaves sobre la encimera con una extraña premonición, y al llamar a Víctor, no obtuvo la respuesta que siempre esperaba. La inquietud se transformó rápidamente en preocupación, y sin pensarlo, se dirigió hacia el sótano, el lugar donde Víctor solía trabajar y donde, en innumerables ocasiones, ella lo había visto absorto en sus papeles o disfrutando de un raro momento de soledad. Lo que descubrió al bajar fue una escena salida directamente de una pesadilla. Allí, en medio de la penumbra y con el eco de sus propios pasos resonando en las paredes frías, se encontraba el cuerpo sin vida de Víctor. La imagen era desgarradora. Su figura inerte estaba rodeada de señales inequívocas de una violenta lucha. El suelo, antes impecable, estaba salpicado de manchas de sangre que se mezclaban con el polvo del paso del tiempo, y los muebles cercanos, revueltos y dañados, parecían haber sido testigos mudos de un enfrentamiento brutal. Lo que más impactó a Marina fue el macabro detalle que reposaba en el centro de la escena. Un lujoso cinturón, siempre asociado a la imagen pulida y sofisticada de Víctor, estaba enrollado de forma ominosa alrededor de su cuello, evidencia clara de que había sido utilizado para asfixiarlo. Cada elemento en la habitación contaba una historia de desesperación y violencia, y la atmósfera se impregnaba de un hedor metálico que parecía narrar el horror del acto cometido. El grito desconsolado de Marina se elevó, quebrando el silencio y fusionándose con el eco del horror que inundaba cada rincón de la casa. En ese instante, la realidad se impuso de manera brutal. El hogar, que hasta hace poco simbolizaba perfección, seguridad y éxito, se había transformado en el escenario de una tragedia inimaginable. Con el corazón acelerado y la mente nublada por el shock, Marina se encontró atrapada entre la incredulidad y el terror, enfrentándose a la devastadora verdad de que la vida de Víctor y la fachada de perfección que habían construido se había derrumbado en un instante. La angustiada llamada de Marina no tardó en poner en alerta a las autoridades locales. En cuestión de minutos, el departamento de policía de Silverwood movilizó a su equipo y asignó el caso al detective Carlos Mendoza, un investigador reconocido por su meticulosidad y años de experiencia en resolver crímenes complejos. Con una calma inquebrantable y una mirada aguda para los detalles, Mendoza se presentó en la escena del crimen, decidido a desentrañar la verdad oculta tras aquel macabro hallazgo. Al llegar a la casa en la calle Magnolia, el detective Mendoza tomó inmediatamente el control de la situación. Ordenó asegurar el perímetro para preservar cualquier evidencia que pudiera resultar crucial y evitar que la conmoción de la noticia alterase la escena del crimen. Con precisión, su equipo comenzó a documentar cada rincón del lugar. Se desplegaron cámaras fotográficas para capturar imágenes de la escena desde distintos ángulos. Se recolectaron huellas dactilares y muestras de ADN, y se registraron meticulosamente los restos de la violenta lucha que había culminado en el trágico asesinato de Víctor Blackwell. Mientras el equipo forense trabajaba en silencio, Mendoza se dedicó a reconstruir los últimos momentos de Víctor. Analizando el desorden en el entorno, las manchas de sangre que se extendían por el suelo y los muebles volcádose, el detective pudo percibir la intensidad y el caos que habían marcado la confrontación. Cada pequeño detalle
desde la posición del lujoso cinturón ensangrentado hasta el estado en que se encontraban las pertenencias personales del fallecido, fue cuidadosamente anotado, pues sabía que en el más mínimo indicio podría residir la clave para resolver el caso. A medida que avanzaba la investigación, emergieron indicios inquietantes que apuntaban a una vida oculta de Víctor. Entre los objetos personales recuperados se hallaron mensajes sospechosos en su teléfono móvil, conversaciones que sugerían encuentros clandestinos y relaciones secretas. Estos registros, junto a evidencias digitales de reuniones no autorizadas en las propiedades que Víctor mostraba, comenzaban a construir una imagen muy distinta a la del hombre íntegro y respetable que conocían sus clientes y vecinos. La atmósfera en Silverwood, hasta ese instante sin mancha, comenzaba a cargarse de una tensión palpable. Los indicios de una doble vida se multiplicaban. No solo se revelaba el lado oscuro de un agente inmobiliario aparentemente intachable, sino que también ponían en duda la integridad de las relaciones personales y profesionales de Víctor. Mientras los forenses analizaban cada muestra y los expertos en tecnología recuperaban información oculta en dispositivos electrónicos, el detective Mendoza se sumergía en una investigación que no tardaría en cambiar para siempre la percepción de la comunidad. En ese ambiente de incertidumbre y expectación, Silverwood se preparaba para enfrentar una verdad escalofriante. Cada nueva pista, cada mensaje descifrado, prometía revelar capas aún más profundas de secretos, llevando al detective y a su equipo por un intrincado laberinto de engaños. La búsqueda de la verdad se convertía en una carrera contra el tiempo, en la que cada minuto podía acercar a Mendoza al responsable de la violencia que había destrozado la aparente perfección de la vida de Víctor Blackwell. El primer interrogatorio se llevó a cabo con Marina Blackwell, quien, aún con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, relató en detalle el horror que había vivido al descubrir el cuerpo sin vida de su esposo. Con palabras entrecortadas y un evidente temblor en su tono, Marina describió el fatídico instante en que, tras regresar de su agotadora jornada en la escuela, se topó con la escena macabra en el sótano de su hogar. A pesar de su evidente dolor, Marina negó rotundamente haber tenido conocimiento previo de la doble vida que Víctor llevaba en secreto. Su relato, minuciosamente contrastado con testimonios de colegas y registros de la institución educativa, sustentaba una coartada sólida que, en apariencia, la exoneraba de cualquier implicación directa en el crimen. No obstante, las emociones desbordadas y algunas contradicciones sutiles en su narración dejaban entrever grietas en su versión, abriendo la puerta a interrogantes adicionales sobre lo que realmente había ocurrido aquella tarde. El siguiente interrogatorio fue dirigido a Adrian Blackwell, el joven de 21 años, quien se encontraba en medio de una lucha personal por reconstruir su vida, después de años marcados por la adversidad. En el transcurso de la entrevista, Adrian reveló con voz temblorosa y entrecortada que había mantenido, de manera clandestina y prohibida, una relación íntima con Víctor. La confesión, cargada de sentimientos de traición, culpa y confusión, mostraba a un joven atormentado por la dualidad de sus propios deseos y la imposibilidad de reconciliar su pasado con la realidad actual. Aunque varios testigos corroboraron su presencia en otros lugares durante la noche del asesinato, la acumulación de pruebas y mensajes en sus dispositivos electrónicos no permitía descartar, por completo, la posibilidad de que hubiera desempeñado un papel más activo en los eventos fatídicos. La complejidad de su testimonio evidenciaba el dolor y la lucha interna que lo consumían, dejando a los investigadores con la difícil tarea de discernir entre el remordimiento genuino y posibles intentos de minimizar su implicación. Finalmente, se procedió al interrogatorio de Nina Cortés, una examante de Víctor cuya historia personal estaba marcada por episodios intensos de confrontación y rencor. Nina había experimentado, de primera mano,
la devastadora revelación de la infidelidad de Víctor, la cual había destruido su matrimonio y dejado cicatrices profundas en su vida. Durante el interrogatorio, Nina mostró una actitud desafiante y una notable dosis de amargura, describiendo con franqueza cómo las mentiras y la duplicidad de Víctor la habían traicionado de manera irreparable. A pesar de su evidente resentimiento, su coartada se mostraba impecable. Registros laborales y testimonios de compañeros confirmaban su paradero en el momento del crimen. Sin embargo, su marcado desdén hacia Víctor y la intensidad de sus emociones la convertían en una sospechosa potencial, al menos en la percepción de algunos investigadores, quienes no podían descartar que sus sentimientos personales pudieran haberla llevado a actuar de manera impulsiva o incluso a encubrir otros hechos relacionados con la vida oculta del fallecido. Cada interrogatorio revelaba fragmentos de una historia mucho más compleja y turbia, en la que la verdad se escondía entre capas de dolor, resentimiento y secretos familiares. Mientras Marina, Adrian y Nina presentaban versiones que, aunque respaldadas en ciertos aspectos por pruebas y testimonios, no lograban disipar del todo la sombra de la duda, el detective Carlos Mendoza y su equipo se encontraban ante el reto de reconstruir un entramado de emociones y contradicciones que, de alguna manera, parecía conectar a todos los involucrados en el oscuro destino de Víctor Blackwell. El 3 de julio de 2014 marcó un punto de inflexión en la investigación que nadie habría podido prever. El laboratorio forense, tras una revisión meticulosa de los dispositivos electrónicos y sistemas de seguridad instalados en la vivienda, descubrió una pieza de evidencia oculta que resultaría ser la clave para desentrañar el misterio. Se trataba de una cámara diminuta, ingeniosamente disfrazada de detector de humo, instalada en el sótano de la casa de los Blackwell. Durante semanas, esa cámara había grabado en silencio cada movimiento y cada conversación, sin levantar sospechas, hasta que finalmente sus registros salieron a la luz. El metraje recuperado no dejaba lugar a dudas. Con una claridad sorprendente, las imágenes mostraban los instantes previos al fatídico suceso y la escalada violenta que se desencadenó en el sótano. En la grabación se podía ver a Víctor y a Adrian enfrentándose en una discusión cada vez más acalorada. Las palabras, los gestos y la tensión en el ambiente parecían capturados en cámara lenta, permitiendo observar cómo la confrontación se transformaba de un altercado verbal en un choque físico brutal. La situación dio un giro aterrador cuando, en un arranque de ira y desesperación, Adrian se abalanzó sobre una silla cercana y con un movimiento casi instintivo, tomó un cinturón de lujo que Víctor solía portar. Las imágenes eran impactantes. El joven, visiblemente perturbado, usó el cinturón para asfixiar a Víctor, un acto de violencia tan repentino como devastador que selló el destino del agente inmobiliario en cuestión. Cada segundo del video era testimonio de una tensión acumulada, de una lucha interna que había alcanzado un punto de ruptura irreversible. Frente a esta evidencia irrefutable, la confrontación con el equipo de investigación se volvió inevitable. Durante el interrogatorio, la presión de ver la verdad reflejada en el metraje hizo que Adrian colapsara. Las defensas que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaron en cuestión de minutos. Entre sollozos y lágrimas incontrolables, el joven comenzó a confesar lo que había intentado mantener oculto durante tanto tiempo. En su confesión, Adrian describió con voz temblorosa y llena de dolor cómo se había sentido atrapado en una red de manipulaciones y engaños. Relató cómo la relación prohibida con Víctor, lejos de ser simplemente una aventura ilícita, se había convertido en una espiral destructiva de emociones y presiones inhumanas. La intensidad del conflicto interno, la culpa y la desesperación se entrelazaban en su relato, dejando claro que se sentía acorralado, sin posibilidad de escape de una situación que lo consumía por dentro.
Cada palabra de su confesión revelaba la complejidad de un tormento emocional que lo había llevado al límite. El cinturón, símbolo tanto de la elegancia que Víctor proyectaba como de la brutalidad del acto, se transformó en la prueba física que vinculara de forma irrevocable al joven con el asesinato. La declaración de Adrian, impregnada de remordimiento y resignación, no solo confirmó su implicación en el crimen, sino que también puso de manifiesto el precio devastador que pueden pagar aquellos que se ven envueltos en redes de secretos y traiciones. La revelación de la evidencia y la confesión subsecuente marcaron el cierre de un capítulo oscuro en la historia de Silverwood, dejando al descubierto la verdad oculta detrás de la fachada de perfección. Así, el metraje y las lágrimas de Adrian se convirtieron en el testimonio final de una lucha interna desbordada, evidenciando cómo una relación prohibida y manipuladora podía culminar en un acto tan irreversible como trágico. El 4 de julio de 2014, con la confesión de Adrian y la contundente evidencia recogida en el metraje que había dejado sin aliento a toda la comunidad, las autoridades no tuvieron otra opción que proceder a su arresto. En ese preciso instante, Silverwood dejó de ser el remanso de perfección que todos creían conocer y se vio sacudida por la revelación de una oscura verdad oculta tras una fachada impecable. La noticia se propagó rápidamente, sembrando incredulidad y dolor en cada rincón del vecindario. El juicio comenzó el 15 de agosto de 2014 en un ambiente cargado de tensión. La sala del tribunal se llenó de familiares, amigos y miembros de los medios, todos ávidos de conocer cada detalle de la tragedia que había destrozado la vida de la familia Blackwell y el imaginario colectivo de la comunidad. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de pena y expectación, mientras las miradas se encontraban y los susurros se entrelazaban en cada banco, conscientes de que lo que se iba a exponer era mucho más que un simple caso criminal. La Fiscalía, liderada por la implacable fiscal Laura Paredes, presentó el metraje grabado por la cámara oculta y la confesión de Adrian como pruebas irrefutables. Con argumentos sólidos y una narrativa que desmenuzaba cada detalle del enfrentamiento mortal, Paredes dejó claro que la evidencia demostraba sin lugar a dudas la participación directa del joven en el homicidio de Víctor Blackwell. Cada imagen, cada palabra confesada, apuntaba a la conclusión de que el asesinato no había sido un trágico accidente, sino el resultado de una espiral de engaños, manipulaciones y pasiones desbordadas. Por su parte, la defensa, encabezada por el carismático abogado Jordan Reyes, intentó pintar un retrato distinto de la escena. Reyes argumentó que la conducta de Adrian debía entenderse en el contexto de un abrumador tormento emocional y una presión psicológica insoportable. Según la defensa, el joven había actuado como víctima de circunstancias extremas, forzado por una red de manipulaciones y una relación prohibida que lo había llevado al límite. Sin embargo, pese a sus esfuerzos por suavizar la imagen del acusado y buscar una atenuante, la solidez de la evidencia y la contundente confesión impidieron que estos argumentos generaran la duda razonable necesaria para un veredicto distinto. El 5 de septiembre de 2014, tras días de intensos debates y deliberaciones, el veredicto fue emitido de manera unánime. Adrian Blackwell fue condenado por homicidio en segundo grado. La sentencia, que lo condenaba a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, puso fin a un capítulo oscuro en la historia de Silverwood, marcando el colapso definitivo de un imperio de mentiras que había mantenido oculta la verdadera naturaleza de Víctor Blackwell. Pero el juicio y la sentencia, aunque necesarios para la justicia, no lograron borrar la profunda herida que el suceso había dejado en la familia Blackwell ni en la comunidad. Marina,
destrozada por la traición y el dolor indescriptible de ver desmoronarse el mundo que conocía, se vio obligada a retirarse de su prometedora carrera en la educación, dejando atrás años de dedicación y esfuerzo. La comunidad de Silverwood, que había vivido en una burbuja de aparente perfección, se vio forzada a enfrentarse a la cruda realidad de que, bajo la superficie de lo idílico, se esconden secretos capaces de destruir incluso las vidas más respetables. El caso del asesinato de Victor Blackwell se transformó en un sombrío recordatorio de la fragilidad de las apariencias y del poder devastador de los secretos. La historia, que había empezado como una serie de acontecimientos que parecían sacados de un guión de ficción, se convirtió en una lección amarga sobre cómo la verdad, por más oculta que se intente mantener, siempre encuentra la forma de emerger, dejando a su paso cicatrices imborrables en aquellos que se creyeron invulnerables. Así, el juicio no solo determinó el destino de Adrian, sino que también selló el final de una era de engaños, invitando a todos a cuestionar la perfección aparente y a reconocer que, en cada vida, la oscuridad puede estar tan cerca como la luz.